Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshayá 61. Estamos en la parashá número 21 que se llama Kitizá, y Kitizá significa cuando hagas un censo. La aliyá de hoy es la número 6, y esta porción se encuentra en Éxodo capítulo 34, verso del 10 al 26. Vamos a comenzar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Señor, ayúdanos a ser moldeables a tu palabra. Ayúdanos, Padre eterno, que tu palabra caiga en buena tierra. Quita todo obstáculo, todo bloqueo, toda confusión, Señor, que el enemigo quiere impartir en nuestras mentes. Sé tú liberándonos, Padre, de toda opresión, de toda cárcel del error, Señor, del tormento o de cualquier cosa que quiera venir a interferir en nuestros cerebros. Danos enfoque, entendimiento, ayúdanos a ser moldeables a tu palabra, con una actitud enseñable, Señor, y que seas tú obrando en familiares conocidos y desconocidos y en todas aquellas personas, Padre, que están en tribulación, que miren este video, aquellos que pasan por casualidad. Cualquier persona, Señor, bendícelos, Padre, haz resplandecer tu rostro sobre ellos y háblales, Padre, en sueños y visiones, y sé tú obrando en ellos. Gracias, Padre de la gloria. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Adonai. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Vamos a comenzar en el verso 10, dijimos. Aquí el subtítulo se llama El Pacto Renovado. Y Dios contestó, he aquí, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá las obras del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. He aquí, yo echo delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al jebeo, al jebuseo. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebrantaréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Y no sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcas sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. ¿Hasta cuál? 26. Y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás las fiestas de los panes sin levadura, según te he mandado. Por 7 días comerás panes sin levadura, en el tiempo señalado, en el mes de Aviv. Porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Todo primer nacido de matriz me pertenece, y todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja, sea macho, redimirás con una oveja, una oveja, el primer nacido del asno. Y si no lo redimes, quebrantarás su cerviz. Redimirás a los primogénitos de tus hijos y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. Perdón. Hasta aquí vamos a leer el 26, ok. 6 días trabajarás, mas el 7º descansarás, y aún en tiempo de arar y de segar descansarás. También celebrarás las fiestas de semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y las fiestas de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor, Dios de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras y nadie codiciará tu tierra, perdón, cuando subas 3 veces al año
o presentes delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada al sacrificio de la fiesta de Pascua para el mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Hasta ahí termina. Entonces aquí ya estamos viendo lo que supuestamente aquí le llaman el pacto renovado, pero sabemos que el Señor nuevamente comienza a hacer nuevamente las tablas con Moshe. Ahí ya están renovando lo que se había roto, lo están restaurando. Entonces aquí están de nuevo haciendo el Señor observación y le dice que va a ser pacto, que todo va a ser fuertísimo, pero ellos se tienen que apartar, no tienen que juntarse con mujeres amorreas, cananeas, hititas, fereceas, jabeas y jebuseas. Entonces no pueden unirse los varones con ellas ni con las mujeres con esos varones. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que aquí hay idolatría, que ellos en esos actos pecaminosos hacen cosas indebidas, fornican con sus dioses, se prostituyen con esos dioses, y esto es algo que vemos normalmente y que es algo normal muchas veces para el mundo. Entonces, muchas veces en el noviazgo se tiene que tener cuidado de que en ese noviazgo no pase de mayor, porque cuando uno está en el mundo puede pasar a mayores y no pasa nada, supuestamente, pero ya hemos visto en otras parashas, en otras porciones, perdón, en que ahí queda algo como un sello, como algo impregnado, en la cual nosotros no lo vemos, pero ahí está, es como una huella en la cual uno agarra algo y nadie la ve hasta que llega alguien y le pone un polvito y mira que ahí hay una huella. Entonces es algo parecido en el ámbito espiritual, ahí queda esa marca y es difícil de que eso se quite. Y aquí el Señor los está exhortando, les está advirtiendo que no deben de comer nada de lo que ellos hagan, porque eso es para sus dioses de ellos, se lo ofrecieron a sus dioses y ahora ellos lo van a comer y el Señor dice, ustedes no lo coman, porque cuando eso pasa, ellos automáticamente o la persona automáticamente entra en pacto con esos dioses. Así como el Señor, cada vez que hacían un sacrificio, sus sacerdotes comían de eso que llevaban ahí y eso era señal de que eran parte del pueblo del Señor. Ahora imagínense, van con otros dioses, con otras disque dioses que no son dioses y lo ponemos entre comillas porque sabemos que son demonios y entonces ellos están pactando con esas deidades. Y por eso el Señor dice, no comas de su sacrificio. Como les decía, dice de las hijas que no se las den, que porque van a prostituirse con esos dioses, o sea, es muy minucioso y sabe el Señor qué va a pasar si se llegan a juntar con ellos. Entonces dice, no harás dioses de fundición. Aquí ya vemos lo que pasó anteriormente con el becerro, aquí ya les está aclarando nuevamente, no vas a ser dioses de fundición, aunque te salgan así de repente y no sabes de dónde salieron, no los hagas, no, aléjate de ellos. Entonces, hace énfasis en sus fiestas, cómo se tiene que hacer, quién se tiene que presentar. ¿Qué más vemos aquí? Y sí, ya después empieza a mencionar lo de sus fiestas, qué es lo que tienen que hacer, llevarle los sacrificios y cositas así, ¿A cuál versículo llegaste? hasta el 26. Hasta el 26. Ujú. Ok. Bueno, pues aquí nos quedamos con... Empezaste en el 10, ¿verdad? Ajá. Empezamos en el 10, en donde vemos que el Señor está sellando un pacto una vez más.
en el cual Él les dice que Él hará distinciones que nunca han sido creadas en el mundo. Pero estas distinciones tienen que ver con todo eso que les está diciendo, que ellos tienen que hacer diferente a todas las tradiciones y costumbres que se llevaban a cabo en estos tiempos, con todas estas, ¿cómo les podremos llamar? Eh, con todos estos pueblos y naciones que estaban habitando esta tierra, porque vemos que ellos eran muy idólatras, tenían dioses para todo y por lo mismo ellos los adoraban y el Señor les está pidiendo que nada de lo que estas naciones hagan, ellos están, nada de lo que estas naciones hagan, ellos deben de hacer, ellos deben de estar separados, deben de ser diferentes a ellos y celebrarlo de la forma en la cual Él les está pidiendo que lo hagan. Entonces, vemos cómo les pide que ni siquiera sellen pactos con ellos, porque vemos que el Señor sabía que ellos iban a como a tratar de inducirlos, tratar de invitarlos, de envolverlos para que fueran a a sus fiestas, a sus reuniones y poder estar ahí conviviendo juntos, porque Él les dice que les habla de idolatría, les habla de que pueden caer en tentación con las mujeres de esa tierra. Entonces, el Señor sabía lo que se estaba moviendo en ese lugar, entonces Él estaba preparando a la nación de Israel para poder ser una nación santa y que pudieran diferenciarse de todos estos pueblos, porque vemos que estos pueblos los podían invitar pues sí, ahora sí que a socializarse con ellos y poder compartir comida y vemos que toda esta comida que ellos sí que se servían en estas reuniones eran ofrendadas a sus ídolos y entonces pues ya estás siendo parte de la idolatría al tú comer de esas comidas. Entonces por eso el Señor les pide que no actúen de esa forma porque entonces ellos están como aceptando a estos dioses y a la misma vez adorándolos al comer de estas comidas que les pueden invitar estos pueblos. Después también les habla de de las primicias de todo, de la primicia de los hijos, de los animales, las primicias de su tierra a la hora de cosechar, pero también les dice que les habla de sus fiestas de peregrinaje, en el cual les dice que ninguna persona se tiene que presentar con sus manos vacías, pero creo que yo ya estoy muy adelante no, acabaste hasta el 26, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, les dice que no se deben de presentar con manos vacías, por eso les está primero explicando lo de las primicias que tienen que dedicar a sus hijos, a sus animales, a sus cosechas, para que esta, este alimento, pues sabemos que no se lo iba a comer Dios, pero iba a servir de alimento para los sacerdotes que estaban oficiando en el tabernáculo. Entonces, Él demuestra misericordia para todo mundo y con esto está mostrando misericordia para sus sacerdotes
Entonces la gente tenía que traer las primicias de todas y cada una de las cosas que poseían eh, en todas estas festividades que el Señor les recuerda aquí que tienen que presentarse. Eh, en el 24, ¿cómo dice en el 24? Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para prestarles delante de Jehová, tu Dios, 3 veces al año. Ujú. Esto es, esto es una bendición porque les dice que no tendrían experiencias desagradables de mirar a personas que odian ni a envidiar. Eh, Vemos que la tierra en sí era muy fructuosa, era daba mucho fruto, había en abundancia. Entonces, al, al momento que Dios les está prometiendo todas estas tierras, les está dando de lo mejor de ese territorio en el cual ellos tenían que erradicar a estas civilizaciones que estaban en este tiempo y ellos iban a poseer todo ello. Y ya cuando esto sucediera, entonces ellos ya no iban a envidiar a nadie, ya no iban a codiciar a nadie, porque ahora ellos iban a ser los dueños de estas tierras. Entonces, entonces de esa forma el Señor les estaba proveyendo y les estaba pues dando el sustento para que ellos no tengan que estar ni pidiendo ni envidiando de nadie más. Y después les empieza a hablar de sus festividades, les empieza a hablar de Shabbat, les empieza a hablar de los panes sin levadura, porque vemos que la levadura simboliza El pecado, ¿no? el pecado y la vanidad, Ujú. porque ¿cómo es una persona vanidosa? Una persona vanidosa por lo regular ignora y se infla. Como que ignorancia. O sea, como que no existe nadie más que ellos y se sienten, o sea, O con ¿cómo ajá, se llama? La dura de servicio. ujú, pero en forma de vanidad. Entonces, eso representa lo que es la levadura. Mm. Y también, entonces también en este tiempo los sacerdotes que oficiaban para los dioses de ese tiempo trataban de atraer a los israelitas con su religión, dándoles a entender que ellos podían ser parte de ello porque aquí no había tantas restricciones, ellos podían hacer lo que ellos quisieran. O sea, como haciendo, pues prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día. Y también en el último versículo nos habla de la primicia de las cosechas y nos habla de no cocinar
la leche, la carne, al cabrito con la leche de su madre. Y esto es porque en se me perdió aquí ya lo encontré. Se me olvidó, se me había perdido el pedacito. El hecho por el cual el Señor les está pidiendo de que ellos no deban de hacer lo mismo que los paganos, porque ellos solían cocinar su carne, pero era como un tipo de, vamos a llamarlo como un conjuro para tener éxito. Eso era como un talismán, pero no un talismán, ¿cómo puede ser así? Pues sí, talismán, ¿no? Como un ritual, como hoy en día que te dicen que tienes que salir con la maleta para viajar todo el año, cuando va a empezar el año, algo así, una Ajá, tradición. sí, pero tiene otro nombre. Bueno, es algo así lo que ellos hacían antes al cocinar la leche con el cabrito, era para que ellos tuvieran éxito en su vida. Como para productividad, como Sí, traer productividad, ujú, como un amuleto. sí, Ujú. algo así. Entonces, el Señor con el hecho de decirles no hagan esto porque yo soy el que los provee, yo soy el que les va a proveer. Entonces ustedes no tienen necesidad de estar haciendo conjuros como esos. Entonces por eso Él les está pidiendo eso, que no cocinaran la leche del cabrito con la leche de su madre. Y ese es un buen punto porque ahora ya se toma eso como una ley, de que Lo han puesto más allá. lo han puesto más allá. Entonces, es como, ya no comas queso en un sándwich, porque si tu sándwich tiene carne, no puede tener queso, no puede tener crema o no puede tener tal vez hasta mayonesa, dependiendo, ¿no? Entonces, ahí entra uno en conflicto porque uno, hay veces que lo hace y no sabe ni por qué. Y yo no critico a esas personas, o sea, hay ellas quieren seguir eso adelante, que lo sigan, pero yo en lo personal no lo sigo. ¿Por qué? Porque hay que ver el contexto de lo que dice la palabra. Y cuando uno ve el contexto, dice, oh, wow, ya lo han puesto como algo que debes de hacerlo y lo vas a hacer y es fijo y no lo vas a hacer más. ¿Me explico? Es algo para mí, cuando la gente empieza a hacer ese tipo de cosas, para mí eso ya es religiosidad, porque te están imponiendo en lugar de que te salga de ti. Si te sale de ti, vamos, bueno por ti, si lo quieres hacer. Eso está entre tú y el Señor. Y yo no te voy a criticar, pero hay que saber el por qué se hacen las cosas, no nada más porque sí. No poner un pretexto disque bíblico y torcerlo y hacer una doctrina de ahí. Eh, por otro lado, yo iba a decir otra cosa. Oh, sí. Todo esto que se está moviendo en estos días es tremendo. Por ejemplo, hoy vi un comentario en el cual se estaba mirando, me mandaron un video donde se está vendiendo una tipo Ouija, pero ahora le llaman del Espíritu Santo. Eh, y supuestamente tú no estás jugando no estás consultando con demonios, sino que tú estás consultando con el Espíritu Santo. Esa es una gran mentira, esa es una apostasía, porque nosotros sabemos que para contactarte tú con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, con el Señor, con el Eterno, tienes que orar. Y, y el enemigo se está aprovechando de las personas que no les gusta orar
como diciendo, ok, quieres una comunicación con el Señor, tú no necesitas nada más que esta tabla. Y es una tabla igualita que la Ouija, nada más que le cambiaron el nombre y dicen que conexión y ponen ahí la descripción. Y no te preocupes, ¿por qué? Porque tú vas a tener contacto con el Espíritu Santo y no vas a tener contacto con los demonios. ¿Quién te lo garantiza? ¿Quién? Todo esto que se está moviendo con cosas paganas hoy en día está siendo torcido y la misma iglesia cristiana lo está tomando. Es como el Señor nos dice, no preguntes por las costumbres, no hagas lo que ellos hagan. Y es lo primero que hace el pueblo del Eterno. Entonces, es frustrante, es triste, porque estamos viendo gente que está viviendo en ignorancia. Y también el Señor me mostraba que el pecado, la falta de conocimiento también es pecado. Yo me quedé, wow. Entonces, imagínense, todas esas personas que están abrazando ideas ocultistas disfrazadas de bueno, como decía Pablo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces ya estamos acercándonos en tiempos más duros, más difíciles, en los cuales vamos a ver más cosas. Eso es algo, un comentario que quería agregar y estar atentos y esto se vende hasta en una compañía por el sitio web. No lo quiero decir porque no sé qué vaya a pasar. De por sí uno mira los videos o escuchan los videos y nos pueden censurar o hacer algo. Entonces, yo no quiero que el canal se censure porque, o que me censuren algún video. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es enseñarles la palabra, el Nuevo Testamento, y no queremos ni aumentarle ni quitarle, queremos un verdadero contexto, sin religiosidad, sin dogmas, sin doctrinas, sin teologías, simplemente conocer quién es el Señor. Bueno, por mi parte es todo, también por mi esposo. Entonces terminamos esta porción, esta sexta porción, y vamos a orar. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre porque tú has sido fiel, bueno con cada uno de tus hijos, Señor. Te seguimos pidiendo, Padre, que sigas obrando en sus vidas, que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos y también de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre, para todo esto que viene. Prepáranos, Señor, ayúdanos a estar alertas, mengua todo aquello que no te pertenezca y haznos ver, Padre, nosotros no somos buenos para reconocer nuestros defectos. Te pedimos que a través de tu Ruach HaKodesh podamos recibir esa información de lo que tenemos que pedirte perdón, Señor. Ayúdanos a deshacernos de toda esa escoria que ha estado en nuestro ADN, Padre, y que seas tú obrando. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, que tengan un bendecido día. No olviden darle like o compartir. Yo les agradezco a aquellos que han compartido porque ahí YouTube me está enseñando que se ha compartido los videos. Yo les agradezco a aquellos que están compartiendo los videos y por favor sigamos expandiendo el reino. Y que llegue la Dabar verdadera del Eterno en cada rincón. Bueno, que tengan un bendecido día y shalom.